audioescuelasabática.com. Lección número 8, para el 25 de noviembre de 2023. Misión en favor de los necesitados. Sábado 18 de noviembre, para memorizar. Y el rey les dirá: les aseguro cuanto hicieron a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Lucas capítulo 5 versos 17 al 26 ofrece muchas ilustraciones de cómo Dios ayuda a los necesitados. A veces Dios utiliza a otros para ayudarnos a nosotros, o nos usa a nosotros para ayudar a los demás. Al ayudar a los necesitados, estamos ejemplificando de forma práctica el ministerio de Jesucristo. En ocasiones es fácil saber quién necesita ayuda, otras veces se hace difícil saberlo. En cualquier situación, somos llamados a ser ayudantes de Dios en favor de todos los necesitados, sin importar su origen. La Biblia nos anima a acercarnos a los desconocidos, y al ganarnos su confianza, podremos descubrir mejores maneras de ayudarlos a encontrar a Jesús. En la lección de esta semana, nuestra temática, comillas, misión en favor de los necesitados, muestra que Dios tiene un plan para alcanzar a los necesitados de diversas maneras. Sus necesidades podrían ser físicas, emocionales, económicas o incluso sociales. Es decir, algunos pueden considerarse marginados de su comunidad o familia. Cualquiera que sea la necesidad, debemos estar dispuestos a hacer lo posible para ayudar. Esta es una parte central de lo que significa ser cristiano y de lo que debe incluir la misión. Domingo 19 de noviembre. La fe de los amigos. Un poderoso relato de los evangelios revela lo que tuvieron que sortear unos hombres para llevar a un necesitado, probablemente un amigo, hasta Jesús. De esta historia podemos aprender acerca del duro trabajo que a veces puede suponer atender a los necesitados. Escucha Lucas capítulo 5 versos 17 al 26. Escucha también Mateo capítulo 9 versos 1 al 8 y Marcos capítulo 2 versos 3 al 12. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre la misión y el ministerio? Lucas capítulo 5 versos 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas.
Mateo capítulo 9 versos 1 al 8. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Marcos capítulo 2 versos 3 al 12. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Al llevarlo a Jesús, estos hombres asumieron la responsabilidad de cuidar a su amigo. Dios nos llama a ser como los amigos de este hombre, llevar a los necesitados a Jesucristo. Este trabajo requiere fe, acción, paciencia y la disposición de ser poco convencionales, si es necesario. Los hombres se acercaron a Jesús, pero se encontraron con obstáculos. No pudieron llevar a su amigo indefenso a Jesús por medios tradicionales. No se rindieron, sino que encontraron una forma innovadora de llevar al hombre a Jesucristo. Bajaron a su amigo desde el techo. Sin embargo, según Lucas, Jesús aprobó lo que hicieron. Lucas capítulo 5, verso 20. El deseo de Jesús es que llevemos a nuestros amigos indefensos a Él. La Biblia se refiere a Jesús como el gran médico, que anhela perdonar y curar a los que sufren sin importar de quién se trate. Elena de White nos desafía a ayudar a los desamparados. Comillas, no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos y observen a los que los rodean. Relaciónense con los desamparados, los afligidos y los necesitados. No se oculten de ellos ni traten de ignorar sus necesidades. Quien presenta las características mencionadas por Santiago y posee una religión pura, sin mancha de egoísmo o corrupción. Quienes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran plan de salvación. Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 28. El mismo Jesús nos demuestra cómo ayudar a los desvalidos y nos llama a hacer lo mismo. Primeramente, nos hacemos amigos, después conocemos sus necesidades
Y por último, los conducimos a Jesús, el único que puede ayudarlos. Esto es lo que hicieron los hombres de esta historia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en todas situaciones en las que nos encontremos. Ayudar a llevar a las personas al único que puede salvarlas, Jesús. ¿Quiénes a tu alrededor ahora mismo necesitan ayuda? ¿Qué vas a hacer por ellos? Lunes 20 de noviembre. Solo el método de Cristo. ¿Qué nos enseñan los siguientes relatos acerca de servir a los necesitados? Juan capítulo 5 versos 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Marcos capítulo 1 versos 23 al 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Elena de White ofrece un proceso de 5 pasos respecto del método de Jesús para ministrar especialmente a los necesitados. Comillas, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres con quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: seguidme. El Ministerio de Curación, página 102. En primer lugar, debemos relacionarnos con los desvalidos, dedicar tiempo a conocerlos y comprender sus necesidades con la intención de hacerles el bien. Fíjate lo que hizo Jesús con el paralítico en el estanque. Jesús estaba allí mismo, en medio de la multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Juan capítulo 5, verso 3. En segundo lugar, debemos mostrar compasión. Esto puede resultar difícil en algunos casos debido a la desconfianza y porque a veces la gente utiliza la amabilidad como medio para ganarse la confianza de alguien de quien luego abusa. Sin embargo, Dios nos llama a mostrar simpatía, sin esperar nada a cambio. El tercer paso es atender a sus necesidades. Esto implica algo más que palabras. Hay que actuar para atender las necesidades de un amigo o de un desconocido. Jesús habló con el paralítico, le preguntó qué deseaba y luego obró un milagro en su favor.
En la historia del hombre poseído por algún espíritu inmundo, Jesús tomó el control total de la situación, haciendo por el hombre indefenso lo que él no podía hacer por sí mismo. El cuarto paso es ganarse su confianza. Cuando ministramos a la gente, cuando la ayudamos, aprenderá a confiar en nosotros y en lo que decimos, y así, cuando le hablemos de Jesús, estará más abierta a escuchar. Jesús no quería curar solo físicamente, quería que la gente tuviera vida eterna en Él. Lee Juan capítulo 10, verso 10. El último paso es ayudarla a llegar hasta Jesús, un acto que requiere fe, tanto de tu parte como de la persona a la que ayudas. Por lo general, nuestra fe no hace posibles los milagros que hizo Jesús, pero ¿de qué maneras podemos ministrar a los que necesitan ayuda? Martes 21 de noviembre. Refugiados e inmigrantes. El tema de los inmigrantes y los refugiados se ha convertido en un asunto muy debatido, sobre todo porque son muchos en la actualidad. Desplazados por la guerra, por catástrofes naturales o por la esperanza de un futuro económico mejor, millones de personas de todo el mundo han sido desarraigadas de sus hogares y necesitan ayuda desesperadamente. En Mateo capítulo 2 versos 13 y 14, Jesús mismo es un refugiado. Sus padres terrenales, José y María, se vieron obligados a huir de Belén por la noche y buscar refugio en Egipto para escapar de la mano asesina de Herodes. La Biblia no dice nada acerca de su experiencia en Egipto, pero no es difícil imaginar que tuvo sus desafíos. Tal vez algunos de los mismos desafíos que los refugiados enfrentan hoy también. De hecho, así como la familia de Jesús buscó asilo en una tierra extranjera, muchos musulmanes, budistas, hindúes, cristianos y personas no religiosas también buscan asilo en nuevas tierras en la actualidad. En general, es más fácil entablar amistad con personas de nuestra propia cultura e idioma porque compartimos muchas cosas en común. Sin embargo, es más difícil encontrar puntos en común con inmigrantes y refugiados que tienen un aspecto diferente del nuestro y no hablan nuestro idioma, que no comparten los mismos valores religiosos y no comen alimentos similares. El Evangelio nos llama a salir de nuestra zona de confort desde el punto de vista étnico, nacional y cultural, y a tender la mano a los necesitados, aunque sean muy diferentes de nosotros. Escucha Deuteronomio capítulo 10, verso 19, Salmos 146, 9, Romanos capítulo 12, verso 13 y Levítico capítulo 23, verso 22. ¿Qué tema importante se menciona aquí que debemos recordar? Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Salmos 146, 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Romanos capítulo 12, verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Levítico capítulo 23, versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cómo podemos suplir las necesidades de los inmigrantes y los refugiados? Es difícil porque en algunos países quizá no sea políticamente correcto mezclarse con estas personas o ayudarlas. Sin embargo, debemos hacer lo posible para atender a estas personas que sin duda han pasado por momentos muy difíciles y necesitan nuestra ayuda. Así que en la medida de nuestras posibilidades, debemos ayudar. Comienza con oración.
Luego busca información acerca de los inmigrantes y los refugiados. En muchos lugares hay organizaciones que se ocupan de ellos. Puedes empezar a trabajar con una de esas organizaciones, o tal vez la escuela sabática de tu iglesia local podría iniciar un ministerio para inmigrantes o refugiados. Aunque sea limitado, ¿qué puedes hacer para ayudar a los inmigrantes, a los refugiados que conozcas? Miércoles 22 de noviembre. Ayudar a los que sufren. ¿Quién de nosotros no ha visto cuán dañado está realmente nuestro mundo? No importa si vivimos en un entorno de riqueza y materialismo o en un entorno de pobreza y necesidades materiales. La gente sufre, padece y lucha. Basta leer, por ejemplo, sobre la asombrosa cantidad de dinero que el mundo occidental gasta en antidepresivos cada año para entender que la riqueza material por sí sola ni siquiera se acerca a garantizar la felicidad o la paz. Comillas, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que hizo Jesús y acerca de lo que nosotros, en nuestro ámbito, deberíamos hacer por los necesitados que nos rodean? Dios nos llama a satisfacer las necesidades de todas las personas, aunque no sepamos cuándo aceptarán a Jesús o si lo harán. Aunque ganarlos para Jesús es el fundamento de nuestra misión, necesitamos ayudar a los necesitados simplemente porque necesitan ayuda. Los ayudamos porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y es lo que Él nos llama a hacer. El ejemplo de Jesús de intentar satisfacer las necesidades de las personas es un principio bíblico a seguir. No sabemos si cada persona que Él ayudó lo aceptó o no. Para verdaderamente ayudar a los demás, tenemos que ser conscientes de sus necesidades. Cada cultura tiene su forma de mostrar un trato amigable. En la India es costumbre servir comida o bebida a las visitas. Es más fácil dar dinero a un desconocido que consolar a un amigo que acaba de perder a un ser querido. Lo que tu amigo puede necesitar quizá sea algo más que dinero o cosas materiales. A menudo, tu acompañamiento comprensivo al momento de una gran pérdida puede ser mucho más útil. El importante principio de ser ayudantes de Jesús en favor de nuestros amigos comienza primero con el objetivo de mostrarles amor abnegado, de entender sus necesidades antes de intentar ofrecer ayuda, brindarles la ayuda que necesitan, aunque no sepas si estarán dispuestos a seguir a Jesús. Escucha Mateo capítulo 25, versos 34 al 40. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Jueves 23 de noviembre. Mayor amor. Como todos conocemos sobradamente, las necesidades nunca se acaban. Si estás dispuesto a ayudar a los demás, tendrás muchas oportunidades, ya sean amigos cercanos o refugiados lejanos. La gente tiene necesidades y debemos hacer lo que podamos, cuando podamos, para ayudar. Durante su ministerio terrenal, Jesús ayudó a los que no podían ayudarse a sí mismos. En algunos casos, Él tomó la iniciativa y se acercó a los necesitados. En otros, como en el caso de los hombres que bajaron al paralítico desde el techo para llevarlo ante Jesús, fueron los amigos quienes tomaron la iniciativa. Comillas, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, verso 13. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestro ministerio por los demás? Una familia misionera sirvió 6 años en Trinidad y Tobago. Los primeros 3 años vivieron en una comunidad predominantemente hindú y musulmana. Muchos hindúes se quejaban de que los cristianos rechazaban su invitación al servicio anual de Acción de Gracias. Un día, estos cristianos asistieron al servicio de Acción de Gracias de un nuevo amigo hindú. Lo hicieron siguiendo el ejemplo de Jesús. Él visitaba a sus amigos cuando lo invitaban a sus celebraciones especiales. De hecho, el hinduismo enseña que los visitantes o los amigos traen bendiciones al hogar del anfitrión. Intentemos empezar a hacer amigos esta semana, siendo una bendición para alguien. En primer lugar, analiza tu contexto, comunidad, pueblo o ciudad. ¿Conoces a algún refugiado e inmigrante que viva allí? ¿Y la gente que vive en tu manzana? ¿Los conoces a todos? Sea cual fuere tu situación, entablar amistad con un desconocido no es tarea fácil. Oremos y pidamos ayuda a Dios. Él conoce a todos, incluso al desconocido del que puedes hacerte amigo. Recuerda, la meta es ser su amigo para que puedas ayudarlo conduciéndolo a Dios en busca de ayuda. Desafío: infórmate acerca de los extranjeros o los no cristianos que viven en tu país. JoshuaProject.net es un buen lugar para estudiar los grupos de personas no alcanzadas en tu cultura. Desafío avanzado: identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia. Comienza a orar regularmente por esa persona después de responder las siguientes preguntas. ¿Esta persona es mi amiga según el modelo de amistad de Jesús? ¿Conozco las necesidades de su vida? ¿Cómo puedo llevarla a Jesús para que la sane? Viernes 24 de noviembre, para estudiar y meditar. Los autores de los Evangelios recogen ejemplos de la práctica de Jesús de atender puentes hacia personas de otras culturas para salvarlas. Mateo capítulo 8 versos 28 al 34, Marcos capítulo 5 versos 1 al 20. Del mismo modo, nosotros también somos llamados a hacer amigos y suplir las necesidades de gente de otras culturas. La muerte de Cristo fue por todos, independientemente de su raza, nacionalidad, riqueza u origen. Este es un aspecto que nunca debemos olvidar. Comillas, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Los hombres y las mujeres no cumplen el designio de Dios cuando se limitan a expresar afecto por su propio círculo familiar, mientras excluyen de su amor a aquellos a quienes podrían consolar y bendecir al aliviar sus necesidades. Comillas, cuando el Señor nos pide que hagamos el bien a los demás fuera de nuestro hogar,
no quiere decir que nuestro afecto por el hogar disminuirá y que amaremos menos a nuestros familiares o a nuestro país porque Él desee que ampliemos nuestra solidaridad. Pero no debemos confinar nuestro afecto y simpatía entre cuatro paredes y retener la bendición que Dios nos ha dado, de modo que los demás no se beneficien de esta bendición junto con nosotros ni la disfruten. Elena de White, The Advent Review and Sabbath Herald, 15 de octubre de 1895. La responsabilidad que recibimos de ser una bendición para los que están fuera de nuestra zona de confort, ya sean de otra cultura o simplemente personas vulnerables, es un mandato innegociable del mismo Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 8, Marcos capítulo 11, verso 17. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Y por qué debes estar dispuesto a salir de ella cuando sea necesario? 2. ¿Cuáles son las implicaciones del incidente en el que calificaron a Jesús como, comillas, un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores? Mateo capítulo 11, verso 19. ¿Qué hizo Jesús para sortear esa acusación? ¿Y qué nos enseña sobre la misión? 3. ¿Hasta qué punto un cristiano debería participar de las celebraciones de los no creyentes? ¿Cómo podrían hacerlo los cristianos sin comprometer los principios bíblicos?